desde el 2007 del Departamento de Estado. En abril de este año, en la cumbre, la famosa cumbre de las Américas, ellos proporcionaron información sobre la cumbre que se realizó en Trinidad y Tobago. O sea, alguien tiene que estar adentro todavía supliéndoles información. Bueno, está de moda en esos círculos apoyo a las revoluciones izquierdistas en Latinoamérica. Hay mucha gente que por décadas, desde la Guerra Fría, han estado con eso. Tenemos que, me lo dice cuando regresemos, que tenemos que hacer una breve pausa, y cuando regresemos tendremos más sobre la infiltración de espías castristas en los Estados Unidos, y más adelante el reajuste del comercio agrícola, que amenaza con reajustar más ya la racionalizada libreta de abastecimiento, como la mal llama la revolución castrista. Pero también vamos a hablar de las cifras y la proporción de espías aquí en Estados Unidos. Vamos a una pausa y regresamos. Pues bien, gracias por continuar con nosotros aquí en Última Palabra. Rivero Caro, creo que te habías quedado con algo. No, lo que quería subrayar es la importancia del peligro de estos espías. Por ejemplo, antes Fidel Castro le vendía la información fundamentalmente a los soviéticos y a sus amigos del campo socialista, pero ahora se lo está vendiendo a Irán. Por ejemplo, nosotros estamos viendo que Irán está desarrollando un trabajo político muy intenso en América Latina, que está estableciendo relaciones y dándole dinero a toda una serie de gobiernos izquierdistas en América Latina. Ahora bien, Irán está desarrollando un gran programa de armas nucleares, peligrosísimo. Suministrarle información a esa gente es realmente suministrarle información directamente a los terroristas que en cualquier momento pueden hacer objeto de un ataque nuclear a Estados Unidos. Ahora, hay que recordar, por ejemplo, la red avispa, a veces dicen, no, infiltraron los grupos del exilio. Había más que eso. En ese juicio se dio a conocer cómo daban instrucciones de enviar bombas por correo, como uno de ellos tiene 2 condenas, ahí está, lo ven en cámara, cadena perpetua por el asesinato de americanos en espacio aéreo internacional por su involucración en eso. Espionaje a bases militares de los Estados Unidos. Así que no es tan simple como decir, no, están en Miami para vigilar a los cubanos. Pero en relación con la proporción de la cantidad de espías, ¿qué otro país puede tener esta proporción? Y por arriba, en los últimos años, en el año 2003, expulsaron a 14 diplomáticos cubanos, 7 de la sección de intereses y 7 de la misión de Naciones Unidas. Tenían cargos tan altos como primer secretario de la misión de Naciones Unidas, o sea, no eran personas desconocidas. Pero si vamos a la red avispa, eran 17. 5 fueron los que Cuba reclama, pero habían 12 que colaboraron. De aquel grupo, unos 5 o 8 regresaron a Cuba. Entre ellos dejaron ir a la esposa de uno de los espías, que sabían que estaba participando, y la dejaron regresar a Cuba. Mariano Fajet, que era un alto funcionario de inmigración, Carlos Álvarez y la esposa. O sea, estamos hablando de una proporción. ¿Qué otro país tiene esa proporción? Bueno, la proporción, bueno, Rusia tenía una gran red de espías también, pero bueno, la Guerra Fría básicamente ha seguido entre Estados Unidos y Cuba por muchos años, quizás no ahora tanto con Obama, pero realmente Cuba ha tenido ese conflicto con Estados Unidos y son gente muy astuta en esos asuntos, y han tenido desde hace muchos años, y eso sigue y va a seguir. Yo quería hacer una acotación sobre eso. Ahora, cuando la exclusión cuando se suprimió la exclusión de Cuba de la OEA, en la última reunión de la OEA, pues yo oía mucha gente hablar de que se había eliminado uno de los remanentes de la Guerra Fría. Como si... Nosotros tenemos que estar conscientes de que la llamada Guerra Fría no fue más que un periodo, un momento de una oposición permanente entre Estados Unidos y el occidente democrático y los totalitarismos. Pero, por ejemplo, ¿por qué Estados Unidos acepta a Jorge Bolaños, el actual jefe de la sección de intereses de Cuba en Washington? ¿Por qué Estados Unidos acepta a un hombre que tiene un historial de espionaje impresionante y, aparte de eso,
fue expulsado de México hace unos años atrás precisamente por espionaje. Bueno, hay que recordar de que a partir del, 91, cuando cayó la Unión Soviética, la percepción de la amenaza cubana bajó bastante en Estados Unidos. Y más allá de eso, en 2001, con 9/11, entonces realmente la prioridad del presidente, de los servicios de inteligencia, de las Fuerzas Armadas, todo fue hacia los yihadis, que yo considero realmente los enemigos principales de Estados Unidos. Fidel Castro es un enemigo secundario, pero realmente el peligro de este país es directamente con Irán, con Al-Qaeda y esa gente. Es preocupante los lazos entre Fidel, más con Chávez y apoyado por Fidel, con Irán y Evo Morales y toda esa gente. Pero Fidel Castro tiene un largo historial pero realmente hablando como norteamericano, yo percibo mucho más peligro viniendo de Irán directamente, de Al-Qaeda, de los extremistas musulmanes, y atacar a esa gente, defendernos de esa gente, el enfoque debe estar en esa región. Pero Robert, en el año 2001, 5 meses antes del derribo de las torres, Fidel Castro estaba en la Universidad de Teherán. Sí. Y allí dijo que Irán y Estados Unidos podían poner a los Estados Unidos de rodillas. Bueno, Fidel Castro es un enemigo, es un hombre terrible, pero las prioridades de Estados Unidos ahora están en otro lugar. Pero no es él es un parte del equipo enemigo, pero no es el principal. Pero no es un vínculo directo. Y por eso la gente en Washington, cuando están buscando espías, están buscando más los terroristas que están tratando de atacar al país, en vez de los tontos útiles como esta gente de los Myers, que están ayudando indirectamente al régimen cubano, que está también ayudando indirectamente a otros enemigos del país. Pero quizás esa era la percepción que logró establecer una Ana Belén Montes en el cargo que estaba. Sí. El concepto de que Fidel Castro no era un peligro. Si estaba en mayo en Teherán diciendo eso, es un vínculo bastante directo. Quizás, ¿cómo se llama el de Irak? Saddam Hussein viajaba a Cuba. Desde los años 70 tenían vínculos todas las organizaciones terroristas árabes y de todo el resto de los países tuvieron su sede en Cuba, su raíz en Cuba. Estados Unidos podrá no considerar a Cuba como su enemigo fundamental, pero lo que sí está claro es que Cuba sí considera a Estados Unidos como su enemigo fundamental. Estados Unidos tiene un juego de ajedrez mundial, Cuba tiene un juego de ajedrez más enfocado en Estados Unidos y en Miami. Ahora, en el caso, curiosamente, cuando el caso de Ana Belén Montes, Cuba ni la mencionó. No hubo referencia, no les interesó si la condenaban o no la condenaban, se desligaron del caso como suelen hacer ellos, como si nunca hubiese tenido lugar. Sin embargo, tan rápido como a las 24 horas de la captura de estos dos espías, que por cierto no les pusieron fianza y es posible que puedan ser condenados hasta 35 años cada uno por diferentes aspectos de lo que están acusados. Fidel Castro calificó esto de ser una historieta, pero llegó a decir que de ser ellos espías, estas personas merecían medallas, había que felicitarlos. O sea, ¿no es esto una especie de condena? Bueno, sí, él sabe que es verdad lo que dicen las autoridades norteamericanas de su culpabilidad, ¿no? Y estamos hablando también de personas que se reunieron con Fidel Castro. Correcto. O sea, directamente, lo cual yo no sé hasta qué punto Fidel Castro ya no es oficialmente el jefe de Estado. Bueno, ¿no es entonces Fidel Castro parte de esta conspiración sin ser jefe de Estado, donde está reuniéndose con enemigos abiertos de los Estados Unidos? Pero esa reunión fue en 95, es lo que están diciendo. Yo quería señalar sobre esto que, hablando sobre estos individuos, que los Myers que vienen del mundo académico, y eso fue el trampolín que les permitió entrar en el Departamento de Estado, etcétera, y de los profesores de FIU, de Carlos Álvarez y la esposa, y eso, yo quisiera referirme que esto es precisamente una de las razones que nos hacen a nosotros muy renuentes a estimular los intercambios académicos, porque precisamente, como decía él, la academia norteamericana está muy influida y muy penetrada por la izquierda. Entonces, en esos intercambios, nosotros lo que estamos es propiciando el reclutamiento de potenciales agentes enemigos contra Estados Unidos. Y sin embargo,
Al revés no es así. Hace unos años aquí Mercedes Arce venía a la Universidad Internacional de la Florida y era recibida a nivel Meche, la queridísima Meche. Meche resultó ser un operativo de la inteligencia de Cuba y estaba ahí encantada de la vida bajo ese título de académica. Vamos a hacer una breve pausa y tan pronto regresemos, más del espionaje castrista en los Estados Unidos. Y más adelante pues abordaremos el tema de la grave situación económica en Cuba y la racionalización de los alimentos en la ya depauperada dieta de los cubanos. No se lo pierdan, que ya regresamos. Pues bien, gracias por continuar con nosotros hablando del recién arresto de 2 espías, un funcionario del Departamento de Estado, un matrimonio que llevaba 30 años espiando para el régimen de La Habana. Pero a veces, en este caso, como en el caso de Ana Belén Montes, ya unos años antes algunos de sus colegas habían destacado